Muy buenas noches. Estamos aquí en Dominio Informativo y les hablamos de todo, de lo que nos han importado a los mexicanos y durante milenios, el maíz. El maíz, lo decimos así, como si ya fuera una cosa o un artículo más, pues no. El maíz ha sido el alimento fundamental de la población mexicana. Yo desde niño lo recuerdo. ¿Qué había que hacer? Pues hacer surcos, sembrar maíz, escardar, como se dice, echarle tierra a las matas del maíz, amontonar, que es el segundo amontonamiento de tierra que se les hace, luego cosechar o los elotes o las mazorcas ya maduras del maíz, porque ¿qué se ha comido? Sobre todo en la población indígena y en la población de escasos recursos de México, el maíz. El maíz y los frijoles. Ese alimento ha sido la base de la alimentación de nuestros abuelos y nuestras abuelas y todos nuestros ancestros. ¿Por qué lo menciono? Porque no estamos cultivando la cantidad de matas de maíz que se requieren para la alimentación de los mexicanos. Los mexicanos estamos comprando este alimento fundamental a naciones como Estados Unidos, que nos lo venden caro y en unas ocasiones malo, porque el maíz nos llega agorgojado. ¿Qué es eso? Que llegan los granos de maíz enfermos, que no están en buenas condiciones para hacer el nixtamal y luego las tortillas, que es el alimento fundamental que, como se los decía, hemos tenido durante decenios y decenios. Bueno, y ahora que se está tratando con el maíz denominado transgénico, a Estados Unidos le estamos comprando 19,000 millones de toneladas al año. ¿Tienes el dato en dinero o no? Es variable el precio, por eso no es posible tenerlo, pero por la cantidad de toneladas, ¿qué es el maíz transgénico? El que se hace necesario producir sin el origen del que tú mencionaste con toda puntualidad, de la siembra, el barbechar la tierra, sembrar el maíz y cosecharlo en elotes o en las mazorcas. ¿Por qué? Porque hay un maíz blanco y hay un maíz amarillo. El transgénico fundamentalmente... Perdón que te interrumpa, hay un maíz casi negro, azul. Sí, como no, que también tiene que ver con el hongo, que es carísimo en París comerlo, que en México también no se le tiene, no toda la población, porque una sí, el gusto por ese maíz que tú mencionas. Sin embargo, la secretaria de Economía ha dicho que México hasta el 2025, ya que no esté Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, va a decidir si se sigue comprando maíz transgénico a Estados Unidos o no. Y surgen las preguntas, ¿y a quién se lo vamos a comprar? No, bueno, pero además, ¿por qué lo de López Obrador? Ah, porque ya no está, porque se va en el 24. Bueno. Pero ¿a quién le vamos a comprar el maíz entonces? ¿Argentina? Tiene problemas climáticos y no está produciendo bien y no está caro. vendiendo mucho al exterior. No. ¿A qué otro país? Cuba, si no es caña, no produce maíz en la cantidad que necesita el consumo. Se requiere reforzar la producción de maíz en México. Pero por otro lado, al maíz transgénico hay voces que lo descalifican y no. Y no hay una prueba científica contundente de que sea dañino al cuerpo humano. Pero por una razón fundamental.
Yo mismo, hasta hace poco, no sabía qué es el maíz transgénico o por qué le llaman así. Sí. Bueno, le llaman así porque no tiene un origen de siembra y cosecha, sino es producido a partir de una situación que hace una variante del maíz blanco. De ahí que sea transgénico porque es producido diferente y además es amarillo. Pero si es de consumo animal, tampoco la gente que llega a comer carne de puerco, de res, de puerco sobre todo, pues se ha enfermado de nada. Quienes nacimos en el campo y crecimos en el campo, nos acostumbramos o nos acostumbraron nuestras mamás, nuestros padres, a consumir el maíz, a consumir las ricas tortillas, que yo recuerdo a mi Santa Madre cómo las hacía, porque yo tenía primero que llevar el nixtamal, que es lo que proviene del maíz, llevarla al molino del pueblo, hacer que el nixtamal fuese convertido en masa y luego las señoras hincadas alrededor de fogones haciendo las tortillas. Y una olla de frijoles, fundamentalmente frijoles negros al lado. Esa era la alimentación, esa era la base de nuestras vidas. Y el chile, ¿no? A mordidas también. No te creas que había de mucho dinero para comprar chiles verdes. No, a veces no había. Básicamente eran las tortillas y los frijoles. Y claro, si había para chiles verdes y para chiles pasillas y hacer salsas y todo eso, pues qué bueno. Pero no toda la gente de las poblaciones rurales han tenido ese privilegio de contar con los elementos suficientes o esenciales para el consumo de las tortillas. Se nos está acabando la costumbre sobre el consumo de las tortillas, pero sobre todo se nos está acabando la práctica de hacer las tortillas en cada casa. A mano. Ya es otra cosa. Ahora, bueno, pues ya como lo dijiste hace rato, hay que estarle comprando el maíz a los Estados Unidos y luego para que llegue el maíz a veces agorgojado, o sea, agujereado, contaminado, y de eso hacen el nixtamal y luego ahí vienen, después del nixtamal, ahí vienen las tortillas, la masa. Bueno, pues solo malamente lo mencionamos porque, como lo decías hace un momento, Raúl, hay que volver, hay que intensificar el cultivo y de otros productos, pero fundamentalmente del maíz y de los frijoles. Que no se nos pierda eso, porque ha sido la base de que nosotros existamos en este planeta. Sobre todo porque además a partir del maíz, a partir del nixtamal y la masa, hay tortilladoras que producen máquinas, perdón, con la dimensión o el diámetro de tortillas chicas o grandes, por cientos, y se meten las grandes bolas de masa en un depósito que va dando vueltas y van sacando a las tortillas que dan vuelta en un riel, que las cocinan y que van saliendo y las ponen por kilo para empaquetarlas. Ojalá que estés tú hablando de las tortillerías donde todavía, por fortuna, hacen tortillas buenas, porque hoy en día hay cada tortillería que mejor no comprarles ni medio kilo de las tortillas por los malos productos que utilizan Pero para le ponen hacerlos. mucha cal, por ejemplo. Bueno, la cal sí es buena porque eso es lo que le da el consumo bueno al nixtamal. Pero no. Hay maíces que son comprados, como por ejemplo ese que mencionaste de Estados Unidos y de otros lados, que son de pésima calidad y eso es lo que nos están vendiendo los molineros.
Ahora bien, hace rato hablábamos del maíz negro, el huitlacoche, quería yo recordar el nombre. En París es un manjar y aquí poca gente lo disfruta. Se nos acabó el tiempo. Ya vamos a despedir el programa, pero sí les quiero recordar eso que me están diciendo del maíz azul, pues de hecho es azul, no negro, es azul. Son las mazorcas azules que de chamacos quitábamos o conservábamos quitándoselas a las cañas y llevábamos nuestros costales de mazorcas y bueno, pues las señoras, ya lo sabemos, las ponían a solear y después de que ya estaba más o menos seco el maíz, bueno, pues entonces hacer el nixtamal y luego llevarlas a los molinos para hacer la masa y las tortillas. Esa es la historia de las tortillas, pero algún día se las vamos a platicar en otros términos y con más detalle, porque la verdad no se debe de perder esa costumbre tan mexicana y tan alimenticia que hemos tenido. Pues la cultura del taco nació aquí y es mundial. Ah, bien, se nos fue el tiempo, qué raro, ¿verdad? Creo que ya nos están quitando de tiempo, vas a ver tú, productor, pero bueno, ni modo, se acabó el tiempo y nos vemos la próxima semana en estas mismas pantallas. Gracias.